Buenas noches, jóvenes estudiantes. El día de hoy estaremos tocando el tema de lo que es lenguaje corporal, lo que es el entendimiento del lenguaje no verbal, para que podamos entender lo que es el comportamiento humano cuando no está expresado en palabras. Ya ustedes me conocen, soy su profesora Odalis Alejandra Goude Gutiérrez, especialista en seguridad y salud ocupacional, especialista en higiene y seguridad industrial. Vamos a comenzar con nuestro tema correspondiente entonces al día de hoy, el cual es muy importante para lo que es el área de, de nuestra carrera en seguridad y salud ocupacional, en donde tenemos que entender, vuelvo y repito, el comportamiento de las personas, porque cabe destacar y recordarles que nosotros somos tenemos puestos o cargos dentro de las empresas que vamos a estar ocupando, en donde vamos a tener manejo de personal y contacto directo con los trabajadores, y tenemos que saber cómo comunicarnos y cómo entender lo que una persona puede expresar y no necesariamente con palabras. Entonces, comencemos. Empecemos a ver esta pequeña torta estadística, en donde vamos a observar que dice que el mensaje verbal apenas participa en la comunicación, y realmente es así. El mensaje verbal apenas participa en la comunicación. Nosotros podemos hablar y darnos a entender sin apenas decir palabras, porque el lenguaje verbal sí es bueno para comunicarnos. De hecho, ustedes en este momento me están escuchando, no me están observando, pero cuando nosotros nos vemos y hablamos en directo, yo puedo hacer varias señas que indiquen sin palabras: subir, bajar, ir a la derecha, ir a la izquierda, solamente con hacer gestos con la mirada, solamente con hacer gestos con mi mano. De igual manera, por ejemplo, cuando las personas dicen que no tienen dinero, coloquialmente acá en el Perú, se conoce decir que estás aguja, es una palabra muy coloquial. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos nuestro dedo y lo colocamos en el cuello y decimos que no tenemos dinero. Si yo quiero decir que alguien murió, o alguien está a punto de morir, o ya se me está acabando la batería de mi celular, hago el gesto de que en el cuello como que algo se lo estoy cortando, y esto quiere decir que el, se está acabando, o murió, o está a punto de morir. Hay muchas cosas. Si yo me pongo la mano en el estómago y digo, y hago un gesto al colocarme la mano sobre el estómago y bajo la mirada, la gente va a entender inmediatamente que me duele el estómago. Igualmente que si yo me llevo la mano a la cabeza y me sostengo firmemente, me van a preguntar si me duele la cabeza. Ahí ustedes se darán cuenta que el lenguaje verbal es apenas un 7% de lo que es todo el lenguaje que nosotros usamos para comunicarnos. Entonces, siendo el 55% el lenguaje corporal, que es todo lo que es el cuerpo, incluyendo el cuerpo, por eso se llama corporal, porque hablamos del cuerpo: manos, pies, brazos, ojos, bocas, gestos en la cara, todo. Y también el otro 38% es el lenguaje paraverbal, que ya les voy a explicar más adelante sobre él. Entonces, mientras que nuestros pensamientos son totalmente privados, la mayoría de nuestras emociones se detectan por una señal distintiva que ayuda a los demás a comprender cómo nos sentimos. Esto lo dice Paul Ekman. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros pensamientos son totalmente internos, lo son. Sí es así. Pero si yo me siento muy triste, obviamente la comisura de mis labios va a bajar, e inmediatamente las personas, cuando estamos tristes, vemos hacia el piso o nos quedamos viendo un punto fijo, pero generalmente es hacia abajo. Cuando yo me siento eh, muy alegre, ahorita en este momento de pandemia, vamos a entender que nuestros ojos hablan. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Estamos en un momento en que ya no podemos ver mucho las expresiones de la boca. De hecho, nuestra cara está cubierta, la mitad de la cara, y
¿qué es lo que podemos ver realmente? Los ojos, y los ojos son la ventana del alma, dicen así, ¿no? Y los ojos sonríen, los ojos muestran la tristeza, no necesariamente con lágrimas, pero muestran preocupación, dependiendo de cómo se ve la posición de lo que es la mirada. Entonces tenemos que entender que nuestros pensamientos sí son internos, pero las emociones se detectan. ¿Cómo es eso, profesora? Yo puedo ver que una persona, por ejemplo, si estuviéramos en un aula de clases y yo veo que alguien está en el último asiento y tiene la mano colocada en la mejilla y tiene la mirada perdida, yo voy a entender obviamente que está distraído. Si tiene la mirada hacia abajo en un punto fijo y dependiendo de la posición de su cuerpo, yo voy a entender que puede estar triste. Si tiene la cabeza pegada a la pared o la cabeza entre las manos, yo voy a entender que está preocupado. Pueden pasar muchísimas cosas con solo ver cómo está la persona. Si tiene el ceño fruncido, el cejo fruncido, yo voy a entender que la persona está molesta. Muchas cosas van a pasar. Entonces, no necesariamente las palabras hablan. Yo no puedo decir todo lo que pienso, pero tengo que evitar expresar lo que siento con mi cuerpo. Yo puedo estar muy molesta, pero si yo no quiero que los demás se enteren de mi molestia, yo tengo que tratar de mantener la calma y no mostrar en mi cara el desagrado que me puede mostrar algún tipo de situación. No sé si eso les ha pasado, que ustedes ven que una persona algo les incomoda e inmediatamente cambian la cara. O puede ser, por ejemplo, yo puedo ver a alguien sentado en un sitio y de repente sus pensamientos son muy internos, pero si yo veo que está con el celular y se está riendo, alguna picardía tiene, algo está cometiendo esa persona en el celular, está conversando con alguien que le agrada y eso es bueno. Si ustedes ven que la persona tiene cara de molestia, internamente sus pensamientos, vuelvo y repito, son internos, pero algo de la conversación que está teniendo por el WhatsApp significa que la persona algo le desagrada y solamente lo puedo notar con verlo. Por eso es que el lenguaje corporal expresa mucho y tenemos que tener eso bien claro. Entonces, la comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos lingüísticos en el mensaje. Los signos son en su mayoría arbitrarios y o convencionales, ya que expresan lo que se transmite y además son lineales. Cada símbolo va uno detrás del otro. Traducción de todo esto. Nosotros sabemos que después del 1 viene el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así seguidamente. Sabemos que para comunicarnos verbalmente nosotros entendemos que hay un código en letras. Sabemos que tenemos un abecedario, sabemos que tenemos vocales, sabemos que cuando estamos aprendiendo con nuestro coquito al empezar las clases, vemos que primero viene la A, la E, la I, la U, y después tú sabes que empiezas a conjugar palabras y vienen y te enseñan que M con la A es ma, y después te dicen que M con la A es ma, y entonces tú vienes y cuando lo juntas es mamá, porque tiene un acento en A, si no es mamá. Y aprendemos ese código de palabras cuando nos damos cuenta, nos comunicamos de una manera bastante fluida. Eso se refiere al lenguaje verbal. Son arbitrarios. Tienes que juntar palabras para que conformen o letras para que conformen palabras, palabras para que conformen oraciones. Y cuando nos damos cuenta tenemos conversaciones y diálogos completos porque estás juntando un conocimiento que usted obtuvo durante toda su vida desde la infancia. ¿Son lineales? Sí, los símbolos van uno detrás del otro. 1, 2, 3, 4, 5, A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, etcétera. Me explico. Es la manera en que nosotros aprendemos y lo aprendemos de una manera arbitraria, convencional, y de esta manera se aprende y se transmite información. Ustedes aprendieron a leer, ustedes aprendieron a escribir y ahora cuando ustedes van por la vida, por la calle, ustedes ven que si hay una tienda que dice venta de ceviche,
ustedes vienen y saben que ahí venden ceviche. Ya dice ceviche. Ustedes saben que ahí venden pescado cortado. Pescado crudo, cortado, cocinado con el limón, etcétera. O sea, ya nosotros empezamos a relacionar las cosas, lo que es una comida con una palabra, lo que es un objeto con una palabra. Yo sé que una mesa es un objeto de 4 patas donde yo puedo colocar los platos para comer. ¿Y cómo yo lo aprendí? Cuando estuve aprendiendo a leer con mi Coquito, por ejemplo, yo siempre mencioné Coquito, desde el principio que M es me y SA tenemos que es mesa y te ponen la figura de la mesa. Vean que es arbitrario. Mesa no es una silla. Silla es diferente. Aprendemos con la comunicación verbal, la identificación de todo lo que nos rodea. Igual lo hacemos con el no verbal, pero hay que entender que el verbal es muy arbitrario. Es como es convencional y se aprende desde los inicios. Ahora, el verbal con códigos, con letras, arbitrario, es muy diferente al no verbal, porque el no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante gestos y signos. Explicación. Por ejemplo, aquí ustedes ven una expresión facial. Esa expresión facial no dice nada, dice que en una pequeña sonrisa la persona está en estado neutral. Ahora, si ustedes ven esta que está aquí abajo, yo sé y estoy segura de que todos me van a decir que él está muy feliz. ¿Por qué? Porque su boca lo expresa con una sonrisa. Si este segundo que estuviera aquí tuviera una boquita hacia abajo, ustedes me dijeran que es triste, porque la expresión de la comisura de sus labios está hacia abajo, lo que expresa tristeza. Entonces, sin palabras, yo puedo decir que una persona está triste, está feliz o está excitado, emocionado y muchas otras cosas más. Ahora, si yo veo los gestos, yo puedo decir, si una persona pone el pulgar hacia arriba, quiere decir que está ok. Tú puedes estar muy lejos. Tú no puedes estar a una distancia bastante larga de que tú no escuchas a la persona, pero puedes ver que cuando te dice pulgar arriba, es que, ok, perfecto, ya, entendido, todo está bien. Por ejemplo, si ustedes van a la terminal de un autobús, cuando las personas viajan, ustedes ven que la persona se despide de ustedes, que se va en ese autobús, va de viaje, y es moviendo la mano de un lado a otro. ¿Qué significa eso? Adiós. ¿Qué significa si una persona, tú ves que alguien está a la distancia, agitando los brazos, hablando con otra persona? Puede ser que sea muy expresiva o puede ser que esté discutiendo. Es como cuando aprendemos la maniobra Heimlich. Por ejemplo, esto es en primeros auxilios en la parte de seguridad industrial. Cuando nosotros aprendemos la maniobra Heimlich, la maniobra Heimlich tiene varias preguntas que se hacen cuando una persona se está ahogando. Tú le preguntas si puede respirar, si no puede hablar. No, ¿puedes hablar? Ella te va a responder con la cabeza. Si la mueve de lado a lado, te está diciendo, no, eso es lenguaje no verbal, porque se supone que la persona no puede hablar. Si puede hablar, ella te va a decir, obviamente te va a responder, sí, pero de una manera ahogada porque tiene algo que está atorado. Si la persona tú le dices, le preguntas algo y mueve la cabeza de arriba a abajo, ¿te está diciendo? Sí, eso es lenguaje no verbal. En la maniobra Heimlich, que iba a terminar el ejemplo, cuando la persona se lleva las dos manos hacia el cuello y se sostiene el cuello, universalmente se entiende que la persona está atragantada, se está ahogando. Y eso es lenguaje no verbal. Entonces son cosas que nosotros aprendemos y no nos damos cuenta. Estoy aguja, te llevas la mano al cuello, el dedo al cuello. Entonces te das cuenta que es que no tienes dinero. No, tú estás hablando con alguien, el chavo es el único que dice sí y está moviendo la cabeza de lado a lado, te está diciendo sí,
con la voz que te está diciendo el lenguaje verbal, te está diciendo sí, pero con el lenguaje no verbal te está diciendo no. El chavo es bastante expresivo. Y a veces que dice el chavo, dice no, y te está diciendo con la cabeza, chavo, lo hiciste, no, y te está diciendo con la cabeza que está moviendo de arriba abajo, dice sí, para que vean y entiendan que el lenguaje no verbal es bastante gracioso y por eso es que a nosotros nos encanta el chavo, porque el chavo es muy gestual. Ahora, las posturas también dicen mucho, mucho, mucho. Si yo cruzo los brazos delante de mi pecho, quiere decir que estoy cerrado a la información que me están dando. La mayoría de las veces, o estoy cerrado a lo que me están diciendo. Si alguien me pregunta si yo hice algo y yo estoy mintiendo y me toco la oreja o me toco el cuello, significa que estoy mintiendo. Si alguien me pregunta algo y yo no sé qué hace la gente generalmente, rascarse la cabeza como que, ¿qué me estás diciendo? Es una cuestión de que nosotros sin darnos cuenta hacemos mucha gestualidad sin notarlo y hablamos mucho del lenguaje corporal. Pues no, profesora, yo no estoy plagiando. No estoy plagiando, pero nada más tu lenguaje corporal cuando estás en pleno examen me hace entender que si lo estás haciendo, tu nerviosismo, tu manera de ver hacia los lados, tu manera de estar pendiente de si yo voy o vengo, esas cosas hacen que yo obviamente los descubra. Yo disfrutaba muchísimo descubrirlos cuando estaban plagiando los exámenes en las clases presenciales, porque veía cada caso y era descubiertos por el lenguaje corporal, por este lenguaje no verbal, más que el lenguaje verbal, porque cuando ustedes están plagiando, ustedes no hablan, ustedes expresan con su cuerpo todo lo que están sintiendo. Y la mayoría de las veces, obviamente, lo que están sintiendo es nervios para ser, porque pueden ser descubiertos. Están entendiendo, ¿verdad? Es bastante interesante esa parte porque es lo que nos dice. Yo puedo saber, vuelvo y repito, cómo se siente una persona sin que esta persona me lo exprese. Imagínense cómo nosotros sabemos cómo se sienten los bebés. Los bebés no hablan. Pero los bebés lloran, profesora. Sí, los bebés lloran, pero los bebés a veces tienen expresiones corporales que necesariamente no están llorando, pero se ve que tienen cierto malestar y se puede entender. Entonces, imaginen, vamos ahí, vamos avanzando y vamos viendo que el lenguaje viene desde que estamos muy pequeños. Vuelvo y repito, cuando tengan la próxima vez dolor de cabeza, nótese que ustedes se van a tomar la cabeza porque sienten el malestar. Cuando tengan dolor de estómago, van a notar que lleva la mano al estómago. Cuando algo les duele, generalmente llevas la mano hasta el sitio. La comunicación no verbal, entonces, ¿qué es lo que ocurre con ella? Es parte innata y es imitativo aprendido. Ya, ¿cómo es esto? Porque nosotros aprendemos que sí es mover la cabeza de arriba a abajo, no es mover la cabeza de lado a lado. Que es todo bien, todo ok, es pulgar arriba. No estoy de acuerdo, pulgar abajo. Tanto así es que en Facebook, en WhatsApp, en todas estas aplicaciones, el lenguaje se ha convertido en dejar de ser lenguaje escrito, verbal, ha pasado a ser el lenguaje no verbal porque estamos usando lo que es lo conocido como los emojis. Los emojis dicen solamente en imagen expresan lo que nosotros entenderemos como un sí, un no, risa, desagrado, X cantidad de cosas que pueden existir ahora con estos emojis, ¿no? Que ya casi no usamos palabras, nos dicen algo y ya no digo ja, 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 sino mando una imagen de una persona que se está riendo. Y tantas cosas, y quiero demostrar que desagrado o quiero que mostrar que soy cool, envío una persona con los lentitos negros estos como que jaja, se la comió. ¿Me explico? O sea, ya el lenguaje verbal está siendo mucho más sustituido por el lenguaje no verbal. De hecho, les recomiendo que vean la película Emojis. Es muy interesante esa película, graciosa, es una película animada y ahí ustedes van a ver
cuáles son los que anteriormente, porque ya esa película tiene unos 2 años y toda la tecnología sigue avanzando, y van a ver cuáles son los emojis más usados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre también con el lenguaje no verbal? Que las distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar un mismo mensaje. Si yo quiero decir que estoy feliz, yo vengo y le estoy dando gracias a Dios. Por ejemplo, yo uno mis manos tipo plegaria, veo hacia el cielo y digo gracias Dios por todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, uno mis manos, miro al cielo, ¿qué estoy haciendo? Si alguien va a una, por ejemplo, los que van a las iglesias, tú ves que las personas o es quien abren sus manos al cielo y observan hacia arriba y dicen gracias Señor, tú sabes que está hablando con Dios. O sea, son tantas cosas, ¿no? Que se unen partes del cuerpo. Yo no quiero entender lo que me están diciendo. Yo vengo y yo frunzo el ceño, que es una parte entre las dos cejas, lo pongo hacia abajo, cruzo las piernas y cruzo los brazos. Estoy totalmente cerrada. Son varias partes del cuerpo y puedo ser que ponga la boca de lado como que no me interesa lo que me está diciendo esta persona. Pues, y se une todo el cuerpo al unísono para que la persona exprese desagrado y que no quiere que esa información ingrese a su cerebro. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Hay personas que son tan buenas echando cuentos que nosotros nos quedamos a escucharlas porque todo lo que está contando nos lo está expresando con la cara y con las manos. Y cuando nos damos cuenta, nosotros quedamos inmersos prácticamente en esa historia que nos está contando, valga la redundancia, esa persona y cuando lo entendemos perfectamente. Hay personas que son tan aburridas y hay que tenerlo claro. Hay personas que son tan aburridas al contar algo. Hay personas que son tan aburridas al contar algo que cuando lo hacen no, no genera ningún tipo de emoción y las personas lo que hacen es que se quieren ir porque no les interesa lo que está diciendo. Entonces son cosas muy diferentes. La conversación, mientras la persona sepa cómo atraparte y cómo hacer que te interese más su gestualidad, más lo que expresa con las manos, te atrapa. Se ha estimado entonces que el 93% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, porque el otro nada más, el lenguaje verbal, vuelvo y repito, recuerda la torta estadística, solamente tiene un 7%. Ahora, entonces, durante millones de años, los homínidos, es decir, las personas, los hombres, se comunicaron por medio del lenguaje corporal. No había lenguaje verbal. Recuerden que el lenguaje verbal fue creado y desde ahí es que nosotros conocemos lo que conocemos lo que se llama historia, en donde empezamos a leer sobre cómo era hace años lo que pasaba con las personas, ¿no? Que sí eran pirámides, ¿no? Que la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que la historia romana, ¿no? Que la historia griega, ¿no? Que la mitología. Todo eso lo aprendimos porque de alguna manera quedó por escrito con lenguaje obviamente verbal, que es códigos, que eran letras en ese lenguaje anteriormente, hasta los sumerios. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucho antes de ellos, se supone que habían personas, pero esas personas no tenían estos códigos. Entonces, como no habían códigos de lenguaje verbal, es decir, dejar algo escrito, si no habían códigos, ¿cómo íbamos a tener historia? Por eso es que ustedes ven que se supone que siguen buscando y viendo, encontrando restos y analizando e interpretando cómo fue la vida mucho antes del lenguaje escrito para saber con qué es lo que pasaba, porque no había manera de que se interpretara, porque no existían esos códigos. Y como no existían códigos para hablar, es decir, si decías no, ¿cómo ibas a decir no si no se había inventado la N con la O en cualquier tipo de lenguaje? ¿O cómo había para contar y llevar una suma, una resta o algo? Eso no existía. Entonces, todo el lenguaje realmente, ya no en ese momento, hace millones de años, no era lenguaje verbal.
era lenguaje no verbal, porque esas personas se expresaban exclusivamente mediante señas y señales. Esto es gracioso, es la evolución de lo que hemos visto del hombre. La evolución del hombre, vamos a ese ritmo, íbamos de una manera y fuimos evolucionando hasta llegar a este punto en donde estamos dejando de evolucionar, sino convirtiéndonos en otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a explicar esto rapidito aquí. La diferencia entre los hombres y las mujeres. Realmente hay diferencia entre los hombres y las mujeres en el lenguaje no verbal. Nosotros las mujeres somos más observadoras y eso lo sabemos todas. Y ustedes, hombres, también saben que nosotras somos observadoras, pero los hombres no. ¿Qué ve una mujer? Nosotras vemos más las características externas que pueden tener las otras personas. Hacemos una inspección. Claro, hay unas más superficiales que otras. Sí, hay que estar claros con eso, ¿no? Pero hay personas que ven, mira, ve, se puso este zapato, se puso esta chancla, se puso este pantalón, se puso esta joya, tiene vehículo, la pulserita en el tobillo, tiene tatuajes. Su pelo no es, su cabello no es natural, su cabello es pintado, esos pantalones aquí, esos pantalones de segunda, se los compró una cachina. Somos más detallistas. En cambio, los hombres realmente no son nada detallistas. Vean que las mujeres se dicen hola, hola, pero realmente están detallando todo, 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 todo. En cambio, los hombres, ¿qué dicen? Hola, y realmente se están viendo la cara y se están diciendo hola, no están detallando absolutamente nada porque no les interesa. Es un poco bastante así, no es que estoy marcando mucho la diferencia, pero realmente no están siendo tan observadores, ¿no? En cambio ahora, si vemos una comunicación no verbal entre chicos y chicas cuando se están conociendo, están en una edad, vamos a ponerlo así, están en una edad de donde las personas se están conociendo y están viendo los detalles si es que está dentro de su rango de edad de intereses. ¿Sí me explico? Es decir, no es lo mismo una señora de 40, 50 años, no 40, 40 es joven, de 50, 60 años y va a venir un jovencito de 17 años y va a estar viendo que si tiene está viendo para acá o está viendo otra cosa, para nada, porque no hay de su interés. En cambio, vamos a decir que son dos adolescentes que se observan y entonces se miran a los ojos, pero él está viendo una parte que no debería estar viendo. Ella está viendo que si tiene dinero, esto es algo un poco machista, realmente no vemos eso. Una niña no debería estar viendo eso. Podría ver que se viste bien, podría ver que huele bien, con lo que vemos las mujeres, ¿no? Y es ver los detalles. Pero la comunicación no verbal también depende de los rangos de edades. Si es dentro de su interés, la va a detallar o se van a detallar. Si no está dentro de su rango de interés, no lo detalla. Igual pasa aquí. Yo no puedo decir que los chicos se ven así porque yo no puedo descartar los rangos de interés. En estas épocas modernas tenemos lo que son las comunidades en LGBT, XXX, no sé hasta dónde llega ya, pero recuerden que si está dentro de su rango de interés van a haber detalles, igual que con las mujeres. Las mujeres siempre nos vamos a detallar, pero si está dentro de su rango de interés, ya otro interés, también se va a detallar de otra forma. Lo estoy adelantando a la época, porque ahorita tenemos que entender que estamos en una época de diversidades en donde todo es aceptado y respetado. Ahora, la comunicación no verbal, ¿qué es? Es la comunicación que se da mediante indicios, signos y que carece de estructura sintáctica verbal. Recuerden que la verbal era arbitraria, tenía códigos. A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E conforman letras, conforman sílabas, sílabas conforman palabras, palabras conforman oraciones. Eso es verbal. Ahora la no verbal
no tiene nada de esto, sino es indicios y signos. Es decir, si yo vengo y veo esta imagen que está en la parte superior, la persona está contenta, la persona está feliz, la persona se siente bien y te da la bienvenida. Si yo veo esta imagen en la parte inferior, esa persona está muy, muy molesta y realmente no te da la bienvenida, sino que te da hasta miedo porque con esa cara tú lo que no quieres es ir hasta donde está esa persona porque puede ser incluso peligrosa. En este caso, a mí me encanta esta imagen porque todos la entendemos. Esta imagen que significa que acaban de meter un gol. Él está expresando su emoción que acaba de meter un gol y corre para expresarlo. Nosotros no necesitamos tener audio en la TV para saber que esto es un gol. Esta expresión total es un gol. Transmite información. Puede estar en silencio el televisor y tú sabes que fue un gol solamente con ver esa imagen. Es totalmente no verbal. Vean que su cuerpo expresa la postura totalmente lo que quiere decir. Posturas del emisor. Él emite la información. Lo utilizamos para expresar emociones, sentimientos, ya que las palabras tienen algunas limitaciones. Imaginen que fuera que solamente yo dijera gol y ahí es que voy a entender que fuera un gol. El cuerpo expresa la emoción, el cuerpo expresa lo que ha pasado. Con solamente ver la imagen sabemos qué es lo que está pasando. Ahora, problemas que causa una mala comunicación. Realmente, por eso es importante el lenguaje no verbal. El 60% de todos los problemas de la administración tienen origen, y no vamos a hablar de la administración. Aquí tengo un error. Vamos a hablar en general. Tienen origen en la comunicación porque especial una mala comunicación. Y hablemos en todos los sentidos. El 60%, no solo en la administración, en todos los sitios. Si tú no tienes una buena comunicación, obviamente vas a tener problemas de para expresarte, para que te entiendan. El 50% de los divorcios, ¿por qué las personas se divorcian? Generalmente una de las cosas que se colocan, de las palabras que se colocan en los documentos de divorcio se llama diferencias irreconciliables. Son dos palabras claves, diferencias irreconciliables. ¿Por qué? ¿Qué significa diferencias irreconciliables? Que no pueden comunicarse para solventar el problema. Ya es listo, hasta ahí llegó. Por eso, porque no hay una buena comunicación. Violencia en los adolescentes, porque no hay comunicación de los padres con los niños, con los jóvenes y le dicen cómo son las cosas y cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Hay muchos padres que todos, sí, mi hijito, sí, hijito, sí, mi bebé, y forman el berrinche, forman el problema y sí, mi bebecito, mi niñito. No, ningún niñito, hay que hablarle a los niños desde que están bastantes niños, antes que sean jóvenes, adolescentes, y empiecen a hacer lo que les dé la gana, hay que decirles la información como es. La comunicación, señores, es importante. Entonces, solución de una buena comunicación efectiva. Primero, usted aprende a ser un mejor líder. Lo siguen a ganar seguidores. Segundo, reduce los conflictos por malos entendidos. Cuando usted se comunica y se expresa bien, lo van a entender. Tercero, en la empresa mejora el rendimiento. Claro, buena comunicación se mejora el rendimiento de los trabajadores. La comunicación, señores, es la clave. ¿Cuáles son los ámbitos de estudio? Primero, la kinésica, que tiene que ver con los gestos y movimientos del cuerpo. La paralingüística, que es el comportamiento no verbal expresado por la voz. No es lo mismo que yo diga, que le pregunte a alguien, le pregunte algo a usted y usted diga, sí, sí. A que usted le pregunten algo y usted diga, sí.
¿Qué significa eso? Mi amor, ¿estás bien? Sí. Mi amor, ¿quieres ir a comer? No. ¿Qué significa eso? Que la persona está molesta. Si la persona, usted le pregunta, mi amor, ¿quieres ir a comer? Sí, vamos. No pasa nada. Es decir, la persona se siente en un momento de tranquilidad, un momento relajado, normal, no pasa nada. Pero si te dicen, sí, sí, ¿a dónde? Donde tú quieras. Vean que le estoy dando a la voz una tonalidad que hace que cambie lo que estás expresando. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Eso me lo han dicho muchísimas veces. Yo tengo una persona que siempre me dice eso. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Porque yo puedo a veces se me va y yo digo algo y lo expreso. Yo quiero decir algo, pero dependiendo del humor que tenga en ese momento, de la situación que esté ocurriendo, yo lo voy a expresar con la tonalidad de voz diferente. No es lo mismo decir bingo que decir bingo. Cuando alguien dice bingo, ¿qué significa? Que salió su bingo. Ha ganado. El que dice bingo, no, porque no ha ganado. Dijo bingo porque está hablando de otra cosa. Y ven que te cambia la tonalidad. Está hablando del mismo bingo, pero en ese momento no ganó. Pero el que grita bingo ganó. Vean que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Interesante eso. Y la prosémica, tenemos que la prosémica es el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal. ¿Cómo es esto? Es la cercanía que puedes tener con otras personas. La prosémica es tu espacio personal. Por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros teníamos problemas con la prosémica. Nosotros teníamos problemas con la prosémica porque yo subí una combi y yo me ponía en un sitio y venía alguien y se me ponía al frente y yo no tenía espacio personal. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Qué es la comunicación kinésica entonces? Es la ciencia que estudia los movimientos y las expresiones corporales como medio de comunicación no verbal, cuerpo, movimientos del cuerpo. Entonces, es aquella que estudia los movimientos corporales como por ejemplo los gestos, la compostura, la expresión del rostro, la mirada, la sonrisa. Eso es kinésica, saber qué expresa alguien con lo que es subir una ceja. Cuando tú subes una ceja puede ser de asombro o puede ser de coqueto o de coqueta. Si ven, cuando alguien pica un ojo, quiere decir que o es coquetería o porque tiene un tic. Depende. Entonces, esa es la kinésica. ¿Hay kinésica negativa? Sí. ¿Cuál es? El cruzar los brazos, te está cerrando. El mirar de arriba abajo a su interlocutor, lo está juzgando. Señalar, eso es negativísimo. Señalar, no, mira, sí, esa persona, porque eso es negativo, eso no se hace. No mire hacia otro lado. Kinésica negativa. Están hablando contigo y de repente tú vienes y ves hacia otro lado, hacia la ventana. ¿Qué significa eso? Que no te interesa lo que está diciendo o tu cerebro está desconectado y estás no estás en ese momento en lo que se te está diciendo. Hablar con las manos en la cintura. Hablar con las manos en la cintura es negativo porque es como que eso se llama brazos en jarra, es un poco a la defensiva. Compárenlo con las cobras. Las cobras cuando se abren están a la defensiva. Nosotros siempre nos tenemos que comparar con el mundo animal. Las manos en los bolsillos al hablar, escondes algo. No muevas los pies y las piernas repetitivamente. Cuando haces eso te quieres ir. Cuando tú tienes un movimiento en las piernas constantemente es que te quieres ir, estás inquieto. Eso es una kinésica negativa. No se hace. Subir demasiado la garganta es negativo. Una persona levanta la cabeza y muestran la garganta. ¿Qué significa eso? Reto. Preferiblemente mantener la cabeza normal en una posición recta o incluso viendo hacia abajo, no abajo, pero con la quijada viendo más un poco más inclinada para que no piense que está retando. Alguien que quiere pelear levanta la cabeza. Mantener el ceño fruncido mientras hablas significa desagrado.
Tamborilear los dedos. Tamborilear los dedos es ponga sus dedos sobre una mesa y empiecen a hacer el movimiento de dedos sobre la mesa. Eso es tamborilear, de uno de los 4 dedos, generalmente. Eso es que estás corto de tiempo. Echarse para atrás si le están llevando la contraria. Eso es algo negativo. Eso es que no quieres escuchar lo que te están diciendo. Movimiento de los pies y piernas, como si estuvieras nervioso, eso es fastidio, eso es que te quieres ir. Entonces, esas son las kinésicas negativas. Ahora veamos el gesto. Es el movimiento corporal propio de las articulaciones principales de los movimientos corporales, realizado por las manos, brazos y cabeza. Si nosotros vemos esto, ¿qué quiere decir? Esto es generalmente cuando vamos al gimnasio, vemos a esos jóvenes que no tienen más nada que hacer que verse en el espejo y nosotros nos reímos de ellos que están viendo sus músculos. Este gesto que está acá, ¿qué significa? Adiós. Este se cree fuerte, este es el gesto de fuerte. Esto es el gesto de adiós. Este gesto que está aquí está un poco difícil. Este gesto es lo que está tomando café, es una persona mayor y me imagino que es para mantenerse despierto. Entonces, todos los gestos son realizados de forma involuntaria y espontánea. Es así. Es así. Los gestos realmente se realizan de forma involuntaria. Por ejemplo, aquí vean algo. Las mujeres realmente, en estos momentos de pandemia, no, en estos últimos momentos de tecnología, no sé si se han dado cuenta que la mayoría de las mujeres se toman fotos, y hablo de la mayoría, hasta yo me he tomado mi fotito, de arriba hacia abajo. Es algo que es algo como que nos sale innato, ¿no? Tomarnos esa foto. ¿Por qué? Y dependiendo de un lado, pero de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque de arriba la foto, poniendo el celular en la parte superior, hacia donde estás tú, se te ve una mejor imagen que ponértela de frente que te ves más recta, más cuadrada. En cambio, los hombres se toman la foto de abajo hacia arriba. Es para verse más altos, más grandes. Vean la diferencia. Entonces, una mujer que cuando está interesada en alguien, generalmente, esto es lo que dice esto, pero no necesariamente es así, hace esta expresión de los brazos hacia adelante. Cuando no quiere, obviamente, cierra los brazos. Si alguien no quiere que le miren el pecho, obviamente esto no me parece, pero dice, no, deja de mirarme y esto es, seamos amigos. Dependiendo de lo como esté, ¿no? Entonces, aquí tenemos las señales emitidas, ¿no? Estos son gestos emblemáticos. Vean los emblemas. ¿Qué significa esto? Esto significa todo bien, todo ok. Esto significa un gesto emblemático de paz y amor. ¿Ven? Ustedes todo lo conocen porque son gestos emblemáticos. Entonces, los gestos siempre son propios de las personas que lo efectúa. Por ejemplo, ahorita que vamos a estar en las campañas políticas, ustedes van a darse cuenta, vean los banners de publicidad de estos políticos y van a entender, por ejemplo, que un político, todos los políticos, la mayoría de estos banners, de estas imágenes publicitarias, las fotos, ellos tienen las manos extendidas hacia arriba, mostrando las manos. ¿Por qué? Porque eso significa honestidad. Ellos tienen asesores políticos de imagen que les dicen cómo deben colocarse. Por ejemplo, aquí hay un político que usa una gorra con un símbolo del Perú y obviamente está muy bien, pero hay un detallazo ahí que ustedes mismos van a analizar, no les voy a decir por qué, pero es un mensaje subliminal porque los demás no lo usan. ¿Y por qué sí? Quiero que lo investiguen. Ahora, generalmente vuelvo y repito, cuando los políticos se toman las fotos, no sé si se han fijado, quiero que vean esto, que exhibir las palmas es verdad, honestidad y lealtad.
quiero que entiendan también que ellos se visten de blanco porque el color blanco tiene mucho que ver con esto de lo que es la paz, la tranquilidad, la lealtad, la claridad en lo que realizan, ¿no? Entonces, quiero que entiendan eso, que tiene que ver mucho con lo que es una imagen completa. Palmas arriba, colores claros, generalmente blancos, significa lealtad, honestidad y tranquilidad. Frotarse las palmas, las dos palmas, expectativa positiva. Voy a ganar dinero. Frotar el pulgar contra el índice, pulgar e índice, junten pulgar e índice y muévanlo rápidamente. Es que dinero. Manos tomadas detrás de la espalda, superioridad. No se dan cuenta que los militares y los policías los ponen con un pie hacia adelante y las manos hacia la espalda, superioridad. Entonces esas son cosas, ¿no? Son unos gestos bastante emblemáticos, ¿no? Vamos a irnos a los gestos ilustrativos. Al conversar denotan una frase o una palabra sin mostrar emociones alrededor de desempeñar un papel auxiliar en la comunicación. Aquí tenemos un gesto ilustrativo. Vemos que usamos los GIF, los emojis que hablé hace rato. Y aquí pueden ver que tenemos un huevo roto y el huevo roto le pusieron, si yo no le hubiese puesto estas X y le pongo ojos, significa que todavía estuviera vivo. Si le pongo las X en los ojos, significa que el huevito está muerto. Entonces, se ayuda el gesto ilustrativo a lo que es la comunicación verbal y sirve para ilustrar lo que se está diciendo. Señores, los emojis que se están usando ahora, que son todas estas imágenes que estamos enviando por WhatsApp. Y son auxiliares porque un emoji puede decir lo que dirían muchísimas palabras. Vean los gestos patógrafos. Esto es lo que es la patología, ¿no? Por eso que se llaman patógrafos, enfermedades, ¿no? Acompañan a la palabra. ¿Qué tiene esta señora que está acá? ¿Qué tiene esta señorita? Tiene dolor de cabeza. Reflejan el estado emotivo de la persona. Puede estar bien triste, puede sentirse mal. ¿Qué significa en este momento? Acaba de hacer sec en lo que es tenis. ¿Qué significa acá? O está entrando a cancha, no creo que sea gol, creo que está entrando a cancha. Vean que no muchas cosas, ¿no? Los gestos reguladores. Su fin es regular la intervención en la interacción. ¿Para qué? Pueden ser utilizados para frenar o acelerar, indicar que debe continuar, indicar que debe ceder el turno. Es decir, ayudan. Y los adaptadores son los gestos utilizados para zanjar emociones que no queremos expresar. Vean lo que les voy a mostrar ahora. Se emplean cuando nuestro estado de ánimo es incompatible con la situación. Por ejemplo, vamos a hacer un examen. Nuestro estado de ánimo es de nerviosismo, ¿verdad? Pero yo no quiero mostrar nerviosismo. ¿Qué hago? Trato de adaptarme y cortar el que se vea que muevo las manos, el que se vea que me muerdo como está en la imagen, que me muerdo mis dedos o me muerdo las uñas. Trato de zanjar, de quitar ese gesto para que no se detalle que yo me siento de tal manera. Pero los gestos adaptadores son difíciles de realizar. Con esto vamos a llegar hasta el final del día de hoy. Ya vamos, les voy a dejar una investigación para completar, para que ya la próxima semana realicemos el examen. Creo que toca la próxima semana. Voy a estar revisando la programación de acuerdo a lo que tengo en plataforma y de esta forma seguiremos avanzando. Les estaré dejando las clases grabadas durante todo lo que es todavía esta semana y la otra semana sí creo que me voy a poder ya comunicar con ustedes vía online. Que tengan buenas noches, jóvenes, se cuidan. Hasta luego.